Psicobiografías. David Cooper. Cooper David, 1931-1986, psiquiatra inglés, creador de la palabra antipsiquiatría y principal representante de esa corriente. Junto con Ronald Lane, David Cooper nació en Cap, en una familia que él calificó de común. Después de estudiar música, se orientó hacia la medicina y obtuvo su diploma en 1955. Ejerció entonces en un centro médico reservado a los negros, adhiriendo por otra parte al Partido Comunista clandestino. Y instalado después en Londres, se casó con una francesa con la que tuvo 3 hijos. Más tarde, durante cierto tiempo, fue el compañero de Juliette Michel, mascarón de proa del movimiento feminista anglosajón y especialista en el pensamiento lacaniano. En 1962 creó el célebre Pabellón 21 en el interior de un vasto hospital psiquiátrico de la periferia de Londres, basándose en las tesis sartreanas y más en general en la fenomenología existencial. En ese lugar inaugural puso en obra una práctica de impugnación de la nosografía psiquiátrica, que iba a llevarlo a rechazar radicalmente la tradición occidental heredada de Eugene Gluther. Como todos los artífices de la antipsiquiatría, él veía en la locura y sobre todo en la esquizofrenia no una enfermedad mental, sino una experiencia, un viaje, un pasaje. También comenzó de manera muy pragmática a pedirle al personal tratante que ya no hiciera nada. En una oportunidad le dijo a un paciente internado: le doy este truco llamado lagartil, que para que podamos ocuparnos de cosas más urgentes. Finalmente decidió permitir que en los corredores y habitaciones del establecimiento se acumularan los desperdicios. Gracias a ese pasaje al acto, los enfermos podían descender al infierno, hacer una regresión, manosear sus excrementos, volver a encontrar una especie de estado arcaico y después ascender hacia el mundo de los vivos. Cooper propuso que ex enfermos se convirtieran en enfermeros y que los internados tuvieran derecho a la sexualidad. A pesar de los fracasos y conflictos, la experiencia fue concluyente. En todo caso, demostró que en ciertas condiciones particulares la esquizofrenia, considerada incurable, se podía curar. En 1965, convertido en el jefe del movimiento antipsiquiátrico internacional, Cooper creó con Lane y Aaron Esterson la Philadelphia Association and Mental Health Charity, así como el hospital de Kingsley Hall, donde se recibía esquizofrénicos. 2 años más tarde, con Gregory Bateson, Stokely Carmichael y Herbert Marcus, participó en Londres en el Gran Congreso Mundial denominado de Dialéctica y Liberación, y destinado a poner de manifiesto el progreso del infierno en el mundo. El coloquio duró 16 horas. Inscribió a la antipsiquiatría en la sensibilidad libertaria. Reunió a negros norteamericanos, feministas, estudiantes rebeldes de Berlín Occidental, representantes de todos los movimientos tercermundistas. De tal modo, la utopía cooperiana de una locura destrabada encontró una nueva bandera, la de los oprimidos del mundo, en lucha por su reconocimiento. Muy pronto Cooper asumió la defensa de los movimientos de los disidentes soviéticos, víctimas internacionales abusivas, y propuso la creación de un gran movimiento de disidencia intelectual basado en una nueva definición de la actividad creadora. A partir de 1972 se instaló en París, donde numerosos psicoanalistas de la corriente lacaniana y del movimiento de psicoterapia institucional había acogido favorablemente sus tesis, entre ellos Maud Manoni, Octave Manoni y Félix Guattari, negándose a participar a la psiquiatría o a integrarse en cualquier institución normativa.
vivió de recursos circunstanciales y participó en todos los combates de la izquierda intelectual francesa en favor de los homosexuales, los locos, los disidentes y los presos, junto a Michel Foucault, 1986-1924, Robert Castel y Gilles Deleuze, 1925-1995, identificado con los marginales y excluidos de todas partes. Experimentó sobre sí mismo las formas de errancia propias de esa gran época contestataria. Alcohólico y glotón durante los últimos años de su corta vida, no vaciló en pasear su silueta de gigante barbudo y obeso donde existiera la posibilidad de dar batalla al orden establecido. Murió de una crisis cardíaca después de haber afirmado en voz alta: romper de manera suficiente clara con el sistema equivalente, arriesgar todas las estructuras de seguridad de la propia vida, así como el cuerpo, el espíritu, los bienes y el piano. Trayectoria profesional: trabajó en diferentes hospitales mentales de Londres y estuvo en contacto directo con pacientes diagnosticados de esquizofrenia. A partir de su experiencia y gracias a la influencia de otros pensadores, escribió varias obras que se consideran centrales en el movimiento antipsiquiátrico. Fue precisamente David G. Cooper quien utilizó por primera vez el término antipsiquiatría o contrapsiquiatría para aludir a ese grupo de intelectuales que encontraban graves deficiencias teóricas y prácticas en la psiquiatría. A Cooper se le deben varios postulados que cuestionan la psiquiatría y que hasta el momento no han sido invalidados. Experiencias en Villa 21. En 1962 Cooper trabajaba en el hospital Shenley, un hospital mental de Londres, donde creó un célebre programa en el pabellón 21 que se le denominó Villa 21. Allí trató una gran cantidad de pacientes esquizofrénicos y fue esa práctica la que lo llevó a apartarse completamente de la psiquiatría. Cooper comenzó a cuestionar los planteamientos de Eugene Bleuler, principal inspirador de los tratamientos psiquiátricos de en boga de aquel entonces. Promovió la idea de que la esquizofrenia o locura, como se le conoce genéricamente, no es una enfermedad mental, sino una experiencia o un pasaje. En ese lugar, los jóvenes diagnosticados como esquizofrénicos podían vivir sin la interferencia de drogas potencialmente peligrosas, electrochoques o terapias orgánicas. Estaba organizado en principios igualitarios y había un intento deliberado por abolir la jerarquía tradicional entre el doctor y el paciente. En otras palabras, una especie de viaje fuera de la realidad del que siempre se puede retornar. Indicó que existen tres tipos de locura. Estas son: demencia, llamaba así a la esquizofrenia originada por las condiciones sociales desastrosas en las que tienen que vivir algunas personas; viaje interior, llamado así al proceso de ruptura con las experiencias previas alienadas y la nueva estructura de un proyecto de vida personal; demencia social corresponde a una respuesta desorganizada frente a entornos enfermos como la familia, el trabajo, etc. La locura sería la única salida posible. La antipsiquiatría, esta corriente, surgió en los años 70 y su principal interés fue y es denunciar los vacíos, problemas teóricos y abusos en la práctica de la psiquiatría. David realizó experimentos osados en Villa 21. De hecho, dejó de medicar a muchos pacientes. También permitió que los internos acumularan desperdicios y se relacionaran con ellos. Según decía, iban al infierno y regresaban. Era un pasaje al acto. Cooper pensaba que si retornaban hacia esas zonas arcaicas de su ser, mejoraban. Generó grandes polémicas, pero al mismo tiempo probó que la esquizofrenia podía curarse, algo que hasta entonces se consideraba imposible. Desde entonces, David G. Cooper se convirtió en un referente mundial de la antipsiquiatría. Inició una ardua labor en todo el mundo defendiendo su tesis. Estuvo acompañado por R. D. Lane y Herbert Marcuse. Más adelante se instaló en París, donde trabajó hombro con hombro con figuras como Michel Foucault, Gilles Deleuze y Robert Castel a favor de los derechos humanos en diferentes áreas del campo médico y social.
Poco a poco se convirtió en una especie de ícono de los más desfavorecidos. Su figura se transformó, luciendo una gigantesca barba y con atuendos exóticos, escandalizaba y fascinaba al mismo tiempo. Nunca cesó en su empeño por romper los esquemas del pensamiento tradicional. Murió a los 55 años dejando una huella perdurable. Publicaciones. En 1964 publicó junto a Ronald Lane el libro Razón y Violencia, un análisis y resumen de los textos, problemas de método, Saint Genet, comediante y mártir, crítica de la razón dialéctica del filósofo francés Jean-Paul Sartre, construyendo las bases teóricas para una aproximación fenomenológica no biologicista al problema de la locura. En 1965 fundó en Londres la Philadelphia Association junto a Lane Esterson y otros colegas que coincidían en una crítica radical a la institución psiquiátrica. De sus principales objetivos estaba organizar refugios para personas con problemas mentales que buscaban una alternativa al hospital y a sus familias. En 1967 Cooper publicó el libro Psiquiatría y Antipsiquiatría, presentando la experiencia de la Villa 21, y el término antipsiquiatría fue adoptado por impugnadores y colaboradores para designar al heterogéneo movimiento de médicos y pensadores hostiles de la ortodoxia práctica. Del 15 al 30 de junio de 1967 organizó en Londres el Congreso Internacional para la Dialéctica de la Liberación. Entre los participantes se contaban Paul Goodman, Herbert Marcuse, Ronald Lane, Allen Ginsberg, Paul Sweezy, Lucien Goldman, Gregory Bateson, Stokely Carmichael de los Black Panthers. En 1968 compiló y presentó La Dialéctica de la Liberación, un libro con las principales intervenciones del encuentro. El mismo año Cooper escribió una introducción para la edición inglesa de la Historia de la Locura del filósofo francés Michel Foucault. En 1971 publicó el libro La muerte de la familia y terminó su relación con la Philadelphia Association en una conferencia ofrecida en Canadá. Cooper dejó claro que había abandonado Inglaterra, habiendo abandonado la Philadelphia Association, y ya no colaboraba más con Ronald Lane y compañía. Estos últimos dijo que estaban en un viaje espiritual. Él, David, estaban en uno político. En 1972, previendo una situación revolucionaria que sería aplastada como por la contrarrevolución fascista, Cooper viajó a Argentina, donde participó en lecturas y conferencias y colaboró con los esfuerzos organizados para combatir la opresión psiquiátrica en el país latinoamericano. 2 años después regresó a Londres, donde el terreno en los años 60 hervía de radicalismo y creatividad. Parecía haberse secado. Cooper había cortado todos sus lazos con sus colegas de la Philadelphia Association y había renunciado a ejercer su profesión de médico psiquiatra por razones políticas. Solía afirmar por este tiempo que no había problemas personales, solo políticos. Links fuentes: https://www.ecurred.cu David Cooper y a ver cuál es la otra, y la Cooper Ecurred, bueno, sí, es el otro link fuente. Entonces ya con eso hemos concluido y los dejamos para que continúen con lo de la revista Psicotube. Y listo, nos vemos, chao, sigamos con lo de la revista Psicotube, nos vemos hasta el próximo artículo. Hemos terminado, un placer, y continúen suscribiendo y comentando y etcétera. Gracias por todo el apoyo, chao.